Carla Pontigo era una mujer que se desempeñaba trabajando en un bar de San Luis Potosí. El día 28 de octubre del año 2012, aproximadamente a las 3 horas de la mañana, sus compañeros de trabajo la hallaron entre vidrios rotos en la oficina de su gerente, Ricardo, desangrándose. El día 29 de octubre de ese mismo año, aproximadamente a la 1 de la tarde, al día siguiente, murió a causa de una lesión en la arteria y vena femoral que le causó un choque hipovolémico. El día 20 de agosto de 2013, el Ministerio Público ignoró por completo cualquier indicio, incluso ignorando las mismas alegaciones de parte de los familiares de que hubiera tratado de un feminicidio, y ejercieron acción penal en contra de Ricardo, pero por probable responsable del delito de homicidio culposo. Es de imprescindible importancia que dejemos a un lado los estereotipos que generan categóricamente estas barreras estructurales que impiden la justicia bajo la lupa de la perspectiva de género. En el caso del amparo en revisión 1284-2015, el caso de Carla Pontigo, se denota cómo las múltiples fallas en acto y omisión fueron violatorios de los derechos humanos y fundamentales de las víctimas y generaron daños de imposible reparación. En este caso, la Corte denota en lo específico que el Ministerio Público incurrió en la omisión de reconocer el carácter de víctimas de los quejosos, la omisión de notificar a los familiares las determinaciones adoptadas durante todo el proceso de la averiguación, la omisión de permitir la participación de las víctimas en la integración de esta investigación, cosa que es íntegra al momento de clasificar como feminicidio o no en cuanto a los indicios que pudieran existir, de la omisión de investigar la muerte de Carla Pontigo de forma efectiva y bajo una perspectiva de género, y la determinación del Ministerio Público de ejercer la acción penal por el delito de homicidio culposo, tipificación que es erróneo en este caso. Asimismo, se denotó la omisión de notificar a las víctimas de esta determinación de perseguir penalmente al sujeto bajo esta tipificación. La falta de investigación eficaz vulneró los derechos humanos y es de imposible reparación para las víctimas, ya que los dejó en un estado de indefensión. Y pues ante esto, el desconocido y nula apertura y la investigación, pues no había forma de que esos pudieran hacer frente a la situación jurídica deficiente que se desenvolvió al respecto de su caso. En este caso, podemos hablar con respecto a la violación de dos derechos humanos que pudieran destacarse, que son el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y el derecho a la verdad. No obstante, al estos ser corrompidos a la luz de una violación a la par del derecho de vivir libremente, de la discriminación y violencia por motivo de género, deberá hablar de estos derechos siempre a consideración de una perspectiva de género. La Corte estimó que se vulneró el derecho de acceso a la justicia de las víctimas por no reconocerles el carácter de tal, ya que esto les hubiera permitido el actuar de manera activa durante la investigación y dentro del proceso penal. Asimismo, les hubiese permitido impugnar las determinaciones efectuadas por el Ministerio Público a la par de que estos hubieran ido ocurriendo en el momento procesal oportuno. Asimismo, deberá considerarse que dado que la investigación no se llevó a cabo con perspectiva de género, principalmente por no tomar en consideración la circunstancia particular de violencia que vivía Carla Pontigo en su lugar de trabajo y descartarla como motivo de su muerte, pues esto por no seguir los protocolos ante los casos de feminicidio y por no tomar en cuenta las heridas que presentaba la víctima, las cuales no eran propiamente producto de un accidente, sino que tenía en su persona lesiones de carácter sexual y asimismo defensivas. También vulnera esto el acceso a la justicia. Referente a este último punto, es de importancia profundizar en que, contrario a la respuesta obtenida por los familiares de Carla a lo largo del proceso, no basta con recibir cualquier respuesta del sistema jurídico para proteger esta garantía fundamental, sino que es necesario que esta respuesta sea el producto de una investigación exhaustiva e imparcial en donde se respeten irrestrictamente las garantías de tanto el debido proceso como de las prestaciones de justicia que se logran obtener por parte de las víctimas. Para lo anterior será necesario reconocer que deberá ser estudiado este derecho en tres dimensiones. Desde el punto de vista formal, que es tal cual el acceso que uno tiene a los tribunales sin restricción, desde su vertiente sustantiva que refiere al contenido protector de las resoluciones recaídas sobre las pretensiones legítimas, y finalmente, y en la parte que más falló en el caso de Carla Pontigo, en su parte más estructural, que examina el contexto social y económico que determina si se puede acudir o no a tribunal u otro medio institucional de defensa y la forma y las condiciones y consecuencias de ese acudimiento. Es de imprescindible importancia esta visión tridimensional del derecho, ya que es esta misma concepción que compromete a las autoridades a mirar las desigualdades existentes en el país y la forma en la que estas pueden incidir sobre los procesos de deducción de las prestaciones legítimas que se busquen a través de los tribunales. Para esto, era necesario que se realizara una ponderación del contexto en el que la víctima vivía para denotar que por estereotipos despectivos hacia la mujer se estaban incurriendo en una fuerte vulneración por la falta de aplicación del protocolo de género. A este efecto, pudiera haberse implementado en su caso, por ejemplo, el test de Kubik-Cusack, identificando estereotipos por sexo, sexuales, roles sexuales y compuestos, y si estos generaban alguna carga, marginaban a una persona o vulneraban su dignidad, y si estos negaban un derecho o un beneficio, como en este caso concreto. Dado que la autoridad no actuó a partir de reconocer estas situaciones, fue imposible denotar la presencia de no únicamente estereotipos descriptivos, sino que en este caso normativos, que generaban una barrera estructural imponente hacia el acceso a la justicia de Carla Pontigo y de sus familiares. Todas las personas gozan en el derecho mexicano del acceso a la justicia, así como en el marco internacional. Esto comprende a su vez los derechos al debido proceso y a las garantías judiciales, y tanto a la tutela judicial efectiva. En este caso, las víctimas en cumplimiento de sus derechos, pues garantiza a su vez los derechos cruciales a la verdad y a la justicia, así como a la reparación, que es punto clave para este caso. En este caso se busca dar análisis a la reparación del daño causado a la violación del derecho de acceso a la justicia. No obstante, al ser corrompido a la luz de una violación, a la par del derecho de vivir libre de discriminación y violencia por motivo de género, deberá asimismo contemplar los medios de reparación a la luz de una reparación con perspectiva de género, y es imposible separar una del otro en este caso, ya que eso supondría una profundización del daño a detrimento de la víctima. A este efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, párrafos primero y tercero, establece la obligación del Estado en reparar las violaciones a los derechos humanos fundamentales reconocidos en la Ley Suprema, así como los tratados internacionales. En los términos anteriores, puede fijarse precedente para asegurar que cuando se denigra el derecho de acceso a la justicia por motivos de género, es imposible separar esos elementos al contemplar tanto su juzgar como su reparación. Debe estar necesariamente tanto juzgarse como repararse el daño bajo esta vista perspectiva de género.
A este efecto, se puede poner de ejemplo los orígenes del mismo protocolo para juzgar con perspectiva de género, que surge por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2013, en su primera edición, como respuesta ante la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como medio reparatorio del daño causado en el caso de Campo Algodonero, entre otros. Al buscar reparar los daños causados en perjuicio del derecho de acceso a la justicia, primeramente habrá que reconocer el mecanismo por excelencia que el marco normativo dispone y prevé, que es el amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterio relevante en cuanto a esto. La jurisprudencia de rubro recurso judicial efectivo, el recurso de amparo, cumple con las características de eficacia e idoneidad a la luz del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A luz de lo anterior, se puede notar que el amparo es el mecanismo que puede encaminar el proceso de una víctima o grupo vulnerado a recibir su debida reparación en materia del interés. Asimismo, la tesis de rubro acceso a la justicia, el deber de reparar a las víctimas de vulneraciones de sus derechos humanos, es una de las tesis imprescindibles de dicho derecho. Habla con respecto a una reparación ideal del derecho humano, que debe ser la restitución entera a la víctima, es decir, que se restablezca la situación de esta al estado en el que se encontraba antes de la vulneración a su esfera jurídica. No obstante, se reconoce asimismo que la posibilidad factible de lograr este propósito está altamente limitada, dada la naturaleza de los derechos lesionados, por lo que se prevé en la doctrina reparaciones pecuniarias y no pecuniarias en cambio de esta. Estas mismas que deberán instaurarse para procurar la reparación de la víctima. En las medidas no pecuniarias, que al contrario de su contraparte que versa sobre una compensación monetaria, versan sobre intereses morales, mismas que pueden clasificarse en actos de restitución y rehabilitación, la satisfacción y, finalmente, garantías de no repetición, para que esta vulneración no siga persistiendo en el futuro. No obstante, a lo anterior, no basta con considerar las maneras de reparar el daño, sino a través de la lente de la perspectiva de género, por lo que puede, a efecto de lo anterior, referirse a la perspectiva de género, formas en las que el juzgador debe aplicar la doctrina al dictar las medidas de reparación. La resolución de este asunto pues busca subsanar sobre todo las violaciones cometidas durante la investigación. En su efecto, la Corte determinó que esto se extiende en debido caso a la sociedad en general, pues además de que deberán iniciarse los procedimientos necesarios para sancionar administrativa e incluso penalmente a las autoridades que intervinieron en este caso por su actividad irregular. También ordenar la reposición de la investigación, que busca disuadir a estas autoridades de llevar a cabo investigaciones sin sujetarse a estas disposiciones constitucionales que se han prevenido tanto en ley como en criterio jurisprudencial. En conclusión, lo que procede en el caso de Carla Pontigo fue conceder el amparo a las víctimas, en primer lugar, para invalidar la consignación que se había hecho con respecto al homicidio culposo en 2013, y se ordena al Ministerio Público realizar todas las diligencias que sean necesarias para investigar con perspectiva de género, ahora sí, la muerte de Carla Pontigo. Esto cumpliendo con los lineamientos pues desarrollados a través de todo el fallo, así como las medidas jurisprudenciales. El Ministerio Público deberá además notificar a las víctimas sobre los avances de la investigación y la práctica de diligencias para permitir que ellos intervengan directamente como en su inicio hubiera sido referente. Finalmente, el Ministerio Público tiene la necesidad de ejercer la acción penal que atienda las circunstancias de violencia basados en género que se encontraba inmersa la víctima. Una de las medidas que el Estado debe de implementar para la no repetición de este asunto es que las autoridades desempeñen fielmente su cargo aplicando los protocolos establecidos en materia de género. En primer lugar, acatar las medidas que se establecen en el amparo en revisión 554-2013, en el que la Corte aludió a distintos protocolos de investigación que enuncian las exigencias técnicas que se requieren para la investigación efectiva en casos de violencia de género, particularmente pues, en casos de feminicidio, como es el caso que nos incumbe. Quedó también establecido que las autoridades deberán investigar la muerte, cada muerte violenta de la mujer, identificando como mínimo a la víctima, protegiendo la escena del crimen, recuperar, preservar y no destruir ni alterar innecesariamente el material probatorio, el investigar exhaustivamente la escena, investigar posibles testigos y obtener declaraciones, y realizar autopsias por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados, determinar la causa, forma y lugar, así como momento de muerte, y cualquier patrón o práctica que pueda haber causado esta muerte, en este caso la violencia de género. Por otra parte, los familiares de Carla tuvieron que agotar cada escalón del recurso ordinario antes de acudir al amparo, etapas judiciales que desde su inicio contaban con la obligación de juzgar con perspectiva de género, en uso de sus facultades de control difuso. En este caso debieron haber implementado el protocolo para juzgar con perspectiva de género, medida que a futuro no puede faltar en los recursos ordinarios para hacer innecesario que lleguen hasta el punto de amparo para hacer valer sus derechos. En las palabras de una gran maestra, Erika Loyo, hay que desaprender para aprender. Es momento de que México desaprenda los estereotipos que generan una cultura cíclica de violencia y de negación a la dignidad humana de todas las personas y en específico por parte de las mujeres. Es momento de que en lo individual cada uno se vea al espejo y se desnude de sus prejuicios, dejándolos arrojados en el suelo. Es momento de que en México se dejen de cobrar las vidas de nosotras, las mujeres, y se empiece a cobrar la muerte del odio y de la impunidad en el marco nacional.